Y continuamos en el segundo bloque de Al Fin Viernes 16:07 y como lo habíamos anunciado en la historia de Instagram de Al Fin Viernes y de Instagram personal mío, Iván Barthelemy, justamente estamos en esta cuarentena, como muchos mencionan, cuarentena cavernícola, pero también estamos súper complicados en economía y justamente para no hablar justamente sin fundamento, vamos a poder charlar con alguien que sabe del tema, es Agustín Echevarne. Agustín Echevarne, buenas tardes, Iván Barthelemy, te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Iván? Un placer. Muchísimas gracias por recibirme el llamado. Agustín, ¿cómo estamos económicamente hoy por hoy Argentina? Mira, la verdad que estamos muy mal, porque la Argentina viene muy mal de hace rato. Si mirás a largo plazo, tuvimos 100 años que crecimos más rápido que ningún otro país. Después tuvimos 100 años que crecimos más lentos que cualquier otro país del mundo, con lo cual nos empezaron a pasar el trapo un montón de países. Pero en los últimos 10 años estamos para abajo, es decir, ya no crecemos, sino que vamos para abajo. Y los últimos 2 años de Macri estábamos cayendo al 2% anual, 2,2 y 2,4%. No estamos mejor que Noruega ni Suecia, ¿no? Digamos que no. Ah, bien. Y para colmo, ahora estamos entrando en una crisis muy, muy fuerte. Nosotros estimamos que este año la caída del PBI puede ser entre 10 y 15 puntos del PBI. Sumando a lo anterior, vamos a estar cerca de 20% abajo del 2017. Es una flor de caída. Con lo cual vas a tener una enorme cantidad de gente que va a quebrar, va a haber muchas empresas que van a quebrar, mucha gente que se está fundiendo, no solo empresas, sino pequeñas personas o pymes o simplemente empresas unipersonales, ¿no? Que trabajan como pintores, como esto, lo otro, no los dejan trabajar. Entonces están en una situación muy complicada. Gente que, por ejemplo, ha comprado máquinas, te cuento un caso, un tipo compró una máquina de depilación para hacer depilación definitiva. El año pasado se compró unas máquinas, puso la empresa y ahora no lo dejan trabajar. Y tiene que pagar las máquinas, pues las compró con deuda, hipotecando su casa. Pero no te dejan trabajar y no solo va a perder la empresa, sino que va a perder también su casa. Entonces el nivel de desesperación de todas esas personas es muy grande. Por eso cuando viste decían esto es salud, economía, y nosotros vamos por la salud y no por la economía, como que la economía es una cosa para los ricos. De ninguna manera, la economía es para todo el mundo. Lo que pasa es que el Estado no produce nada y está dejando sin recursos a los privados, ¿es correcto eso? Es correcto eso, no a todos los privados, pero a muchos privados, y entonces tenés un problemón, porque además ni siquiera le bajás los impuestos. Entonces vos pretendés que los monotributistas sigan pagando el monotributo y no los dejás trabajar. ¿Cómo van a hacer? La semana pasada, la semana pasada en Alemania le bajaron el IVA, ¿no? A los bares y a las pymes. Sí, para que empiecen a recuperar, cuando empiecen a abrir de nuevo, por lo menos les bajan el IVA. Dale un aliciente, una ayuda, ¿no? Totalmente, pero para poder hacer ayudas también tenés que tener países que tienen crédito. Alemania tiene crédito, nosotros no tenemos crédito, porque además nos hemos quedado en un país que está en default, o sea, ya la provincia de Buenos Aires entró en default, la nación entró en default en todo lo que es legislación nacional, en todo lo que son los bonos en pesos y demás, ya estamos en default también, cambiaron las reglas de juego, eso es un default. Y ahora el 22 vamos a entrar en default en lo que es legislación internacional. Entonces no tenés crédito, no tenés tampoco moneda, porque si tenés moneda, las personas van ahorrando en una moneda y tienen ciertos ahorros. Cuando no tenés moneda o tenés una moneda falsa como es el peso, es muy difícil tener ahorros, porque los ahorros en pesos se te licúan rápidamente. Ahora, Agustín, ¿qué te pasa cuando escuchás al ministro de Economía, Guzmán, que dice que tenemos que ahorrar en pesos? Es poco serio, sinceramente. Eso sería lo ideal, pero digamos, en una moneda que no es creíble. Bueno, ¿te acordás cuando nos decía Pugliese, les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo? Claro. Es decir, tenemos tantas de esas frases para la bitácora de la Argentina, o un peso es igual a un dólar, el mismo tipo que después te lo devalúa, porque una cosa era cuando lo decía Cavallo, pero otra cosa cuando lo dijo Duhalde, ¿no? Entonces, realmente la bitácora de la cantidad de cosas malas que han hecho los economistas y los políticos en Argentina es inmensa. Entonces ahora vamos a ir a una enorme crisis. Pero yo no me quiero quedar con solamente hablar de la crisis, porque si no los deprimo a todos y es viernes. Está bien. Ya que es viernes, hablemos de la oportunidad que nos da la crisis. Y yo creo que nos da una oportunidad para comprender varias cosas importantes. Primero, que nos están mintiendo hace mucho tiempo. El Estado no es el que soluciona los problemas. El Estado es el que te complica los problemas. El Estado es mentira que es solidario
Y la mejor prueba que tenemos ahora es lo que están haciendo, porque están destruyendo el sector privado y ni siquiera se bajan los sueldos públicos. Eso es increíble, ¿no? Realmente que no puedan mostrar un gesto, ¿no? Por lo menos para, digamos, tener empatía con la población. Sí, lo ha hecho en algún caso el gobernador de Mendoza, en algunos lugares que lo han hecho, pero en conjunto la clase política, no es solo que tenés que bajar los sueldos de la clase política, o por ejemplo la Corte Suprema también. La Corte Suprema dijo, vamos a donar 25% de uno de nuestros sueldos. Eso no es lo que tienen que hacer, tienen que no es una donación, tienen que bajarse los sueldos. Sí, y además hay ¿no? muchos que no pagan ganancia, ¿no? Y además ellos no pagan ganancias, Por eso. pero encima tienen que bajarse los sueldos, pero no solo de ellos, también tienen que bajar los sueldos de todo el sector público, y no lo hacen porque son populistas y no quieren perder el favor de toda esa gente. Pero yo te aseguro, yo he hablado con mucha gente que está en el sector público y me admiten que es verdad que tienen que bajarse los sueldos. Los propios empleados públicos te lo admiten si charlas uno a uno con ellos. Y no estoy hablando, y siempre hago la distinción, no estamos hablando del enfermero, del médico que está luchando con el coronavirus, claramente, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, todos los que no están yendo a trabajar, que son montones. Cuando no van a trabajar, además, no tienen gasto de transporte, por lo tanto tienen menos gastos. Si vos simplemente con que le reduzca la misma proporción de lo que ellos gastan en transporte y en comida fuera del hogar, los tipos estarían igual que antes, sin trabajar, porque están en su casa, o trabajas menos, porque estás trabajando desde el hogar, lo que sea, y eso permitiría hacer un alivio. Nosotros hacemos un cálculo, si hacemos una baja de sueldos en el sector público, ¿no? Que en una escala, a los que tienen los sueldos más bajos les bajás 10-15%, pero a los que tienen sueldos altos les bajás 40 o 50% del sueldo, ¿sí? Entonces armás y por supuesto los diputados, senadores, la cantidad inmensa de ñoquis que hay, que siguen siendo muy grandes, hay una enorme cantidad de gente. Si hacemos a todo eso, cada 3 meses que les bajás el sueldo, lográs soportar un mes de cuarentena con todas las cosas que estás tratando de hacer para ayudar a aliviar al sector privado durante esa cuarentena. Entonces, si nosotros tuviéramos 2 meses de cuarentena, bueno, durante 6 meses tienen que bancarse sueldos más bajos. Claro, no quieren bajar el gasto, no quieren bajar el gasto. No quieren bajar el gasto. Y el problema es que entonces dice, no pasa nada porque yo emito y no hay inflación. Sí, vos emitís y hoy no hay inflación, primero porque no la podés medir. ¿Por qué inflación estás midiendo? ¿La de los supermercados? Claro. Porque si yo voy a la vuelta a mi casa, ahí subieron los precios. Sí, 3,2% de abril, ¿no? Bebidas y alimentos. Sí, y te digo, yo te voy a comprar una pila y en el acto me mostró, pero si el precio que me acaba de mostrar era 10% menos bueno, pero cambiaron los precios. O sea, en el kiosco de la esquina, no sé si lo está midiendo el INDEC ahora, pues es muy difícil medir en medio de la cuarentena. Entonces, ahora, en todo caso, con toda la caída de la economía, no estamos viendo la inflación. Pero todo esa masa monetaria que estás metiendo en la economía, cuando la economía empiece a resurgir, porque obviamente en algún momento se acaba la cuarentena y vamos a volver a abrir los restaurantes, vamos a volver a abrir los cafés y demás, y todo lo demás. Cuando termines de abrir todo y la economía esté un poco en reactivación, ahí van a reaparecer la inflación, claramente, y lo está anticipando el precio del dólar, claro, que es el precio libre, no el dólar controlado, sino justamente el contado con liquidación o el blue. Pero esa suba que está haciendo ahí... Perdón, Agustín, que te interrumpa, que ese dólar controlado es una mentira que vale 70 pesos. La otra vez me dijo un amigo, dice, no puedo creer, dice, compró 200, 300 dólares y que le habían descontado del banco las tasas, un impuesto al país. Y fue a preguntar porque desconocía. Ese impuesto al país es el 30% por comprar 100 o 200 dólares, así que en realidad no lo pagó 70 como vale, lo pagó un 30% más, así que lo pagó 100 pesos. El dólar real, el precio es eso, 100 pesos en el banco. Sí, te sirve ese dólar controlado para lo que es el sector comercial de la economía, por ejemplo, para importar. Entonces es un impulso a la importación. Pero también, así como es un impulso a la exportación, es un impedimento a la exportación. Entonces estás frenando las exportaciones. Cuando esto lo hizo, por ejemplo, el gobierno de Perón, pero el primer gobierno de Perón, o sea que el primer gobierno de Perón, las exportaciones argentinas venían creciendo de una manera espectacular, industriales. La industria argentina antes de Perón venía creciendo y funcionando fenómenos, cosa que los libros acá se olvidan de mencionar. ¿Y qué pasó? Pusieron un cepo cambiario. Y con el cepo cambiario, las exportaciones industriales de argentinas en 2 años
del gobierno de Perón, del primer gobierno de Perón, se cayeron 47%. Entonces, esto ya lo hemos vivido muchas veces y siempre funcionó mal. El gobierno de Perón empezó teniendo una cantidad enorme de oro y dólares, y nos debían los principales países, no teníamos un solo peso de deuda, nos sobraban... Nos debían, ¿no? Nos debían. Nos debían Inglaterra, nos debían otros países, y nos sobraba el oro que teníamos depositado, no solo en el Banco Central acá, sino que teníamos depositado oro en otros bancos centrales del mundo y demás. Y lo terminaron arruinando, y muy rápidamente, en 4 o 5 años. El propio Perón tuvo que hacer un plan de ajuste, que la gente se olvida, en el año 52. Y por eso es que perdió el favor de los propios militares, que son los que lo llevaron al poder, y lo voltearon. Entonces hay que entender que esto que estamos haciendo mal, lo hicimos mal 1000 veces. O sea, y esa es lo que yo quiero rescatar como oportunidad. La oportunidad es comprender que a más Estado, más impuestos, más pobreza. Eso es clave de comprender. Si logramos bajar el gasto público inútil, todo lo que es inútil en el sector público, que es mucho, si logramos poner en marcha que los planes sociales, los pibes se pongan a trabajar, gradualmente, no te digo un día para el otro, pero en un programa de gobierno tenés que eliminar los planes sociales en lo más rápido posible, puede ser 1 año, 2 años. Ahora, 3 años. eliminándolo como, por ejemplo, capacitándole, dando capacitación, digamos, Sí. digamos, no sé, herrería, plomería, no sé, digamos, distintas carreras o profesiones. Nosotros en el programa que tenemos para pasar de planes sociales a trabajo productivo, Claro. Primero, ahora presentamos una propuesta, y presentamos 10 reformas estructurales que se las queremos llevar a Fernández a ver si nos da bola, porque a él no es lo mismo si el gobierno es peronista o no es peronista, porque tampoco lo hizo Cambiemos. Claro, correcto. Entonces, nosotros lo queremos para cualquiera, lo queremos para la Argentina. Y le llevamos, primero es eliminar la inflación. Para eso hay que hacer una reforma monetaria. Al eliminar la inflación, reaparece el crédito. Después la reforma laboral como la que hizo Alemania, como la que hizo Brasil. ¿Por qué? Porque el mundo cambió y hoy, y sobre todo con el coronavirus, se va a acelerar el cambio del trabajo. Mucha gente va a trabajar de su casa. Puede ser que tengas 3 o 4 empleadores y no uno solo. Claro. Es decir, necesitas reglas distintas, completamente distintas y más libres para trabajar. Después necesitas desregular para que las pymes puedan crearse cientos y cientos de miles de empresas nuevas. Tiene que bajar las regulaciones a cosas razonables y no las 69.000 regulaciones que hay hoy, que nada más que si te pones a leerlas no puedes hacer Y la tasas, empresa, impuestos también, ¿no? Y después los impuestos. Nosotros proponemos, por ejemplo, ahora tenés 167 impuestos, de los cuales el 90% recaudan el 10%. Yo quiero, solamente 11 impuestos recaudan el 90% del total. Quiere decir que hay más de 150, más 140 impuestos de más, digamos. Esos se podrían eliminar. 150 impuestos hay que eliminarlos de un saque todos. Dejar los más importantes. Y dejar solo los más importantes. Y después los vas a ir eliminando también porque tenemos que quedarnos con 7, pero lo otro lo puede hacer gradual. Pero eso primero hay que eliminarlos todos. Y si los eliminamos todos, el alivio para las empresas de tener que pagar un impuesto por día que te vuelve loco con todo y llenar formularios y formularios y formularios, todo eso se elimina. El costo de recaudación baja, porque ya no tenés que recaudar 167 impuestos diferentes, sino nada más que 11. Claro. Con lo cual bajás el costo de recaudación, que es muy grande también. Un ejército de gente que está haciendo esas cosas al pedo. Y después de eso, la recaudación no va a caer. Porque si hacemos las reformas juntas, la recaudación va a subir, no va a caer. Con menos impuestos va a subir la recaudación. Y porque va a aumentar la productividad. Si vos pensás que ya tenés muchas cosas que son expansivas, bajar la inflación es expansivo porque se reaparece el crédito. Desregular es expansivo porque le sacás un montón de burocracias al Estado y a las empresas le permitís tener mucho más tiempo pensando en producir y no en llenar formularios. Bajar los impuestos es expansivo, porque entonces la gente gana más plata y eso es expansivo. Son todas cosas expansivas. Sobre eso hacemos la reforma del Estado y la reforma de los planes sociales, pero en un país que va a estar creciendo y generando empleo. Quiere decir que hay alternativa. Hay alternativa para crecer al 7%. No hay un solo camino. No, y la alternativa es crecer al 7% anual una década entera. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que venderle a Fernández y demás. Muchachos, llévense los laureles ustedes, háganlo, la Argentina va a crecer al 7% anual y va a pasar a ser un estadista y va a poder ir a dar charlas por el mundo toda su vida del milagro argentino.
pero tienen que animarse a hacer las reformas estructurales como ya se hicieron en muchos otros países. Y si no, estamos en el conflicto permanente, porque cuando achicás el país, achicás la economía y haces mierda al sector privado, que es lo que están haciendo, lo que se va a venir es un conflicto enorme, violencia en las calles, y va a ser todo muy negativo. Pero ¿hace cuánto que venimos, Agustín? Hace décadas que venimos que, digamos, un gobierno tiene un plan, el otro gobierno tiene un camino, pero hace décadas si realmente Argentina o ninguna administración encontró el rumbo correcto para que Argentina pueda estar en las grandes ligas. Es que nunca hicieron esto, salvo un momento que lo hicieron Menem y Cavallo. Menem y Cavallo, lo que pasa es que después se pelearon, lo echaron a Cavallo muy tempranamente. Acuérdate cómo fue. Sí. Menem trató de buscar a alguien que lograba hacer las cosas bien, no le fue bien, entró en la segunda hiperinflación, y después de la segunda hiperinflación, que lo trajo al contador, ¿te acordás de La Rioja? Sí. A Armán González, pero que tampoco lograba hacer, hizo algunas cosas por Armán González, porque no es lo bueno de los contadores, porque no saben sumar y restar, que a veces los economistas hacen modelos muy complicados y después hacen cualquier disparate. En cambio, por lo menos ese hombre sabía sumar y restar y hizo algunas cosas bien. Y finalmente llegó Cavallo. Y cuando llegó Cavallo, hizo un plan de shock, no gradual, sino de shock, bajó la inflación a cero, del 3.000% la bajó a cero en un año y medio, la pobreza cayó del 44% al 22%, o sea, bajó a la mitad la pobreza, la Argentina empezó a crecer fuerte, le agarró el efecto tequila, eso no fue culpa del Mingo, eso fue un problema en México. 5 crisis creo, ¿no? Tuvieron 5 crisis. Tuvimos 5 crisis, pero eso ya se ha ido el Mingo. Pero a Cavallo le tocó la del tequila, pero fue en diciembre del 94 y en el 95 entramos en recesión. Pero en el 96 la Argentina ya estaba saliendo adelante y ahí lo echaron a Cavallo. Entonces el segundo gobierno, no le achaquen la culpa a Cavallo porque ya se había ido. Eso es un punto muy importante. El segundo gobierno de Menem había hecho 2 cosas muy negativas. Una, se juntó con Alfonsín, que el tipo que nos dejó en la hiperinflación. Y con él hizo la Constitución del 94, que es una constitución socialistona, complicada, que ha metido cosas totalmente contradictorias con la Constitución anterior. Entonces es una Constitución hoy que es muy ambigua. En cambio, la anterior estaba bien hecha. Y entonces ya empezó el problema ¿por qué lo hizo Menem? Porque quiso reelegirse, él no podía ser reelegido. Entonces, como todo peronista, quiere quedarse para siempre. Pero cuando Menem se quiso quedar para siempre, ahí se mandó las cagadas. Sí, había reformado la justicia, la Corte Suprema también, ¿no? Había reformado la Corte Suprema, había hecho varias cosas negativas, por supuesto. Pero había hecho algunas cosas interesantes, porque había logrado bajar la inflación a cero y bajar la pobreza a la mitad, ¿no? Entonces, algunas cosas interesantes, y eso demostró que fue un plan de shock, y como todo plan de shock, fue un plan expansivo. Los planes de shocks no son de ajustar al sector privado, es un plan de shock para aliviar al sector privado. Y hoy estamos en 45% de vuelta de pobreza, ¿no? Sí, la pobreza este año Agustín, del 50%. ¿Vos creés que este gobierno, esta administración, tiene un plan económico o está improvisando y sobre la marcha va viendo? La verdad es que el gobierno lo único que tiene en la cabeza me parece que es la reestructuración de la deuda, pensando que ese alivio iba a alcanzar. Como en su momento pensó que Macri, que con resolver el problema de los holdouts y que le presten plata, con eso ya estaba. Claro. Y no es así. Se equivocó Macri, se equivoca Fernández con Guzmán. Acá necesitas hacer los programas de reformas estructurales. Lo mismo que le decíamos a Macri, se lo estamos diciendo a Fernández. Y lo mismo se lo decíamos a Cristina, aunque sabemos que Cristina no se va a dar ni 5 de pelota. Pero la realidad es que el problema es el mismo. Cuando fíjate lo que hizo Néstor Kirchner, un drama. Pues Néstor Kirchner pudo haber sido el mejor presidente de Argentina si hubiera hecho las cosas bien, porque tenía la oportunidad. La soja en 600. Los sueldos eran bajísimos en Argentina porque Duhalde los había hecho mierda. Entonces tenías sueldos bajísimos, las empresas ganaban plata porque había mandado el 54% de la gente a la pobreza por la enorme devaluación que se había mandado Duhalde. Entonces cuando llega Néstor Kirchner se encuentra que la Argentina estaba recuperándose, que los sueldos de niveles muy bajos, pero se iban recuperando, y además la soja subió a 600, con lo cual tenías un sector agropecuario que representa un tercio de la Argentina, porque si bien el sector agropecuario es más chico, con todo el sector de agroalimentario y agroindustrial y demás, llegás prácticamente a un tercio de la economía. Tenías un boom extraordinario. ¿Y qué hizo?
Ahí, en ese momento, cuando él asumió, tenías 1.000.000, casi 500.000 de planes sociales. Con ese boom total de la Argentina, podrías haber reducido los planes sociales a cero, porque simplemente tenías aumento del sector privado. Pero en vez de aumentar el sector privado, lo que hizo fue aumentar el sector público. Y entonces le sacó la plata al sector exitoso, que era el campo, Claro. le puso retenciones enormes, le sacó 100.000 millones de dólares, y se los patinó, regalándolos a 8 millones de planes sociales. Destruyó a la gente, porque esa gente hubiera estado mucho mejor trabajando en el sector privado que recibiendo un plan social, y se dedicaron 20 años a vivir del Estado de planes sociales, con lo cual los liquidó. Una persona que en vez de trabajar se dedica a llorar y juntar el plan social, le hiciste pelota. Entonces perdió la oportunidad de oro de que la Argentina sea una tromba. Fue un desastroso el gobierno de Kirchner. No lo vas a ver en los números, porque los números te van a mostrar que la Argentina creció. Claro. Pero lo vas a ver en el aumento de los planes sociales, que esa es la tragedia. Como dice Javier Milei, el dato mata relato. Dato mata relato, pero lo que pasa es que hay que ver todos los datos. Claro. El dato relevante de Kirchner, que es contradictorio, es por qué aumentaron los planes sociales. Si lo que tenías que aumentar era el sector privado. Se estaban dando fenómenos el sector privado. Y Cristina Kirchner se montó sobre eso, siguió con el aumento de los planes sociales, le agarró la crisis del 2009, que esa sí fue una crisis importante, pero ya en 2011 estaba creciendo la economía, pero se trabó y se metió cada vez más a trabar más la economía, empezó con el cepo, y ahí dejó 4 años, ya empezó la decadencia y nunca más creció Argentina. Ahí estás mencionando la palabra cepo. ¿Qué opinión te merece que, digamos, hay un cepo, por supuesto, pero que entre ayer y hoy el central se desprendió de muchísimos dólares? Bueno, es que el cepo no es ninguna solución. El cepo es una forma de robarle al campo. Claro. Entonces, ¿el cepo qué es? Yo le pago al campo $67 y cuando yo vendo afuera, lo vendo al dólar financiero, que ahora está en 130, ponele, 120 y pico. Entonces, la diferencia se la queda al Estado. Pero esa diferencia que te quedas por un lado, se la estás sacando al sector agropecuario, la estás achicando al sector productivo de la economía. Cuando uno habla del sector agropecuario, no es que simplemente un productor agropecuario lo único que hace es tener un campo y va a seguir produciendo igual. No. Cuando el productor agropecuario gana plata, ¿sabes qué hace? Le invierte. Pone otras empresas. Claro. Y pone otras empresas en otras cosas. Yo conozco muchos productores que unos invierten en energía, otros están en una empresa de sistema y el hijo está exportando a no sé dónde sistemas. O sea, es impresionante, son tipos de una creatividad impresionante. Si los 100 y pico mil, yo calculo más de 150.000 millones de dólares que le sacaron al campo para regalarlos y para que la gente viva de dádivas sin salir de la pobreza, porque le dan dádivas, pero eso no alcanza para salir de la pobreza. Entonces, con todo eso que le sacaron, se lo hubieran dejado a la gente del campo, en todos los pueblos de la Argentina tendrías nuevas empresas, en todos lados. Tendrías probablemente cientos de miles de empresas nuevas. Esas cientos de miles de empresas nuevas, y además mejoran la educación de los lugares. La gente del campo se ocupa de mejorar, por ejemplo, Educrea, se dedican de mejorar la educación rural, porque además van necesitando gente mejor preparada. Entonces, la cantidad de cosas que podés hacer es impresionante. Acá hay un error cuando se habla de capitalismo. No existe capitalismo, eso es una palabra marxista. ¿Qué capitalismo financiero? Pero esa es una palabra que significa denigrar lo que es el sistema. El sistema del que estamos hablando es el sistema de la libertad. Y el sistema de la libertad y de la propiedad privada, los tipos que son dueños de su plata hacen cosas maravillosas. Esa es la realidad. Sí, no es un delito ser rico. Pero claro que no. En Estados Unidos festejan las ganancias de las empresas. Claro. Sale un balance nuevo y viene con buenas ganancias. Vuela esa empresa en la bolsa, está todo el mundo feliz y salen las tapas de los diarios. Apple ganó plata. Claro. Y mirá lo que tiene y ahora está pensando en comprar tal cosa o está pensando en hacer tal otro negocio. Entonces los negocios salen en las tapas de los diarios porque el sector privado sale en las tapas de los diarios. Es muy simple, vos querés un país que funciona bien, es cuando el sector privado sale en las tapas de los diarios. Claro. Cuando el sector público sale en las tapas de los diarios es porque ese país anda mal. Mientras tanto, vos fíjate que en estos últimos 17 años, el tipo de cambio en dólares, por ejemplo, Perú tuvo un 0,2%, Paraguay 8,6%, Chile 40,7%, Uruguay 50,3%, Brasil 95,5% y Argentina el 4.064% de devaluación. Pero por eso, que cada vez que
Cuando esas cosas salen en las tapas de los diarios, son los países que andan mal. Los países que andan bien te van a decir que Elon Musk está haciendo un proyecto con SpaceX, porque SpaceX, que están pensando en cómo hacer vuelos rentables a la Luna. ¿Quién va a venir a invertir a este país, lamentablemente? Están pensando en cómo llegar a Marte. Claro. Están pensando en las nuevas cosas que van a surgir. Están pensando en el 5G. Están pensando en todos los nuevos inventos que se vienen a un ritmo descomunal. Por supuesto, ahora están en crisis y está el coronavirus en las tapas. No, por supuesto. Eso es real. Ellos avanzan y nosotros retrocedemos décadas y décadas. Sí, incluso con el coronavirus, lo que vas a ver es que se va a acelerar el avance. Lo que quieren los zurdos es pensar, como vino el coronavirus, ahora van a ser socialistas todos. Olvídense, el coronavirus lo que va a demostrar es que hay un montón de empresas que primero ya tienen la vacuna, que ya la están testeando. Hay 76 vacunas que se están haciendo para el coronavirus. Y no sé cuál van a ser, la de Johnson & Johnson, ¿viste? O la francesa o la americana, vamos a ver. Pero por supuesto no va a ser una vacuna latinoamericana ni del CONICET. Va a ser una vacuna que la va a sacar una de estas grandes empresas, o Johnson & Johnson, que invirtió $1.000 millones, o cualquiera de ellas. Después vas a tener que un montón de gente va a decir, para, con estos políticos y con esto de la Organización Mundial de la Salud, que está manejada por un zurdo de Eritrea, que era un ex guerrillero comunista, y ahora maneja la OMS, y qué sé yo, van a volver a escandalizar a la gente, y qué sé yo. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Tenemos que automatizar las empresas con robots. Entonces vamos a tener muchas más empresas robotizadas, y la gente que va a manejarlas va a poder manejarlas desde su casa con el trabajo online. Entonces todo lo que es trabajo desde el hogar va a aumentar, todo lo que es robotización va a aumentar, todo lo que es, por ejemplo, realidad virtual va a aumentar, todo lo que es realidad aumentada va a aumentar, la inteligencia artificial va a crecer mucho más fuerte. Cuando vos mirás la bolsa americana, ¿qué está subiendo? Todas esas empresas están subiendo, todas. Agustín, ¿qué opinión te merece que el Banco Central es independiente, pero en estos días responsabilizó a Macri por la fuga? El Banco Central no es independiente. Ajá. O sea, ojalá fuera independiente. Claro, debería ser. Pero tampoco fue independiente con Macri. Uno de los problemas más grandes que tuvo Macri es que no tenía independencia el Banco Central. Claro. Y un día nefasto de Macri fue ese famoso 28 de diciembre, donde sacó una conferencia de prensa que salió el presidente del Banco Central, que estaba Federico Sturzenegger, pero antes de hablar de él, habló Marcos Peña y otros dos ministros, y él habló cuarto. Ese día se murió la independencia del Banco Central, que no existía, pero ese día con la foto mostraron que no existía, y ahí empezó la debacle. Eso fue el 28 de diciembre del 2017. Con lo cual eso es dramático. Fuga de capitales no existe, lo que hay es gente que se fuga del peso, y se fugan del peso porque tienen terror de que les roben, como les han robado 20.000 veces. Y fugarse del peso es el que puede, trata de tener algún ahorro en dólares y, si es posible, fuera del banco para que no te lo roben con un corralito, con un corralón, con todas las cosas que hacen los políticos permanentemente. Entonces no es que el que se fuga está mal, no, se fuga porque lo roban. Entonces lo que está mal es que lo roben. Fíjate, los uruguayos están preocupados porque la inflación le llegó al 3%, ¿no? Anual. Sí, anual. No, Uruguay es interesantísimo lo que estamos viendo, porque la calle Pou no está haciendo gradualismo. Acaba de presentar un proyecto de 3.000 artículos que va a eliminar 60 leyes socialistas, y va a bajar el gasto público, va a empezar a hacer cosas que se está tomando en serio todo el problema de la crisis, pero para avanzar en el sentido positivo, no como acá que vamos a avanzar en estatizar empresas, allá todo lo contrario, van a avanzar en achicar el Estado y hacer más eficiente el país. Entonces, y van a avanzar también en la integración al mundo y en los tratados de libre comercio, junto con Brasil, que está en la misma sintonía. Con todos los problemas que tiene Bolsonaro, sin embargo, su ministro de Economía, que es Paulo Guedes, es un tractorcito que va hacia la libertad y va haciendo reformas. Por supuesto, con el coronavirus se le demoraron, por ejemplo, iban a privatizar cientos y cientos de empresas, y eso está totalmente demorado porque el mundo está cerrado. Pero el coronavirus va a pasar, y va a pasar pronto. El tema es que haya un plan económico, ¿no? Sí, acá no hay. Por eso. Acá no hay. O bien, hay algo peor, porque en la coalición de gobierno hay un grupo que lo que está buscando es profundizar el socialismo. Entonces, para ese grupo, si por ejemplo vos tenés una clínica privada,
pero no te dejan a la gente salir a la calle, entonces tu clínica está vacía como todos los hospitales del país. Están todos vacíos los hospitales y las clínicas. Entonces, ¿qué pasa? No se usan los tomógrafos computados, no se usan los quirófanos, salvo algunos casos de urgencia, así que no se están usando. Entonces, las clínicas privadas no están facturando. Al no facturar, no pueden pagar los alquileres, no pueden pagar los sueldos a los médicos. Cuando no les pagan los sueldos a los médicos se quejan. Gran excusa para los socialistas para decir, bueno, les pagamos nosotros a los médicos y estatizamos la empresa. Entonces empezás a estatizar la salud privada. Después vas a estatizar, por ejemplo, la electricidad, porque los hacen perder plata. La forma de perder plata es muy simple. Yo te fijo las tarifas abajo de tus costos, perdés plata. Si encima te cae la demanda porque están todos en cuarentena y los edificios están sin prender la luz y qué sé yo, perdés más plata. Bueno, las empresas de electricidad, algunas están perdiendo 5.000 millones de pesos por mes y se van endeudando con Camesa. Qué barro, Dios mío. Entonces Camesa, después de 10 meses que les deban 50.000 palos a Camesa, le van a decir, bueno, ahora capitalizar. Y el tipo va a decir, pero ni en pedo, vos me haces quebrar y querés que yo traiga plata de afuera o busque un socio y qué sé yo, ¿para qué? Para seguir haciéndome quebrar. Entonces te van a decir que no, bueno, entonces te estatizo, y bueno, estatiza a mí y después te hago un juicio. Y después además vamos a perder los juicios, porque siempre perdemos los juicios. Fíjate, Agustín, que digamos en Argentina hay 14 empresas cada 1.000 habitantes, pero en Brasil hay 25, en Uruguay 48, en Chile 58, bueno, y en México 34, ¿no? Empresas extranjeras. En Argentina hay 14 cada 1.000 habitantes. Sí, bueno, es que yo te decía, más impuestos, menos empresas. Claro. Menos impuestos, más empresas, y cuanto más empresas tenés mejores salarios. Porque para la forma de subir los salarios no es que lo suba el Estado, es que vengan muchísimas más empresas y entonces vos podés elegir a qué empresa ir, y ahí cuando vos podés elegir cuál trabajo ir, porque hay muchos trabajos que te están ofreciendo, entonces tu trabajo sube de valor. Lamentablemente no es el negativo y ojalá me equivoque, me parece que estamos muy lejos de eso, ¿no? Lamentablemente. Yo le deseo todo lo mejor a la administración de Alberto Fernández y a la que fuese, porque digamos, yo soy argentino y quiero que a este país le vaya bien, pero me da la sensación que las cosas improvisadas no salen bien. Sí, tal vez no estamos tan lejos, porque la crisis va a ser tan grande que van a tener que hacer planes, van a tener que hacer reformas. Sí, sí. Y nosotros siempre cuando le llevamos el plan a los gobiernos, le decimos, mira, este es el plan Z. Vos probás el A, B, C, D, si nada te funciona, acordate que existe el plan Z. Claro. Entonces, lo que nosotros decimos es, mira, la salida está escrita. Hicimos 4 libros con esto, pero está escrita no porque lo hicimos nosotros, lo han hecho en Nueva Zelanda, en Irlanda, en Australia, en muchos lugares. No importa si es nuestro programa o si es de otra persona, pero miren los países que han hecho las reformas estructurales y cópienlas. Copien esas reformas estructurales. Pero el que copie esas reformas estructurales, el premio es tan grande, que Argentina vuelva a crecer, es tan grande el premio, que te vuelvas a tener optimismo, que vuelvas a ser un país libre, creativo, viste, es innovador. Sí, que los argentinos caminen por la calle y se ven que estén contentos, que estén sonriendo, que consuman, que digamos, que el argentino vuelva a sonreír, que hace décadas que no se ve. Pero bueno, Agustina ha sido muy, muy amable por atenderme la comunicación, así que a disposición y bueno, y ojalá que Argentina encuentre rápidamente el rumbo, ¿no? Genial, muchas gracias por la llamada y no, feliz viernes para todos. Muchísimas gracias, muy amable. Estábamos hablando con el economista Agustín Echevarne, vamos a ir a la cortina y continuamos con la entrevista de hoy al fin viernes. Seguimos transformando la forma de ser radio. Sónica Más. Más estilo.